Se lo comentaba hace unos momentos, paseando por las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades, estamos viendo que hay muchas hojas en el suelo y no es otoño, ¿no? Aunque lo pueda parecer. ¿Qué les está sucediendo? Bueno, puede ser que a algunos árboles, como estos plataneros que les comenté, les afecte también el calor. Vamos a ver otras causas y cuál es el problema que están teniendo este arbolado urbano. Estamos en pleno verano con un estrés térmico que genera pues una caída y una defoliación anticipada en los plataneros, como vemos aquí en el paseo de los Viarneses del Parque de Grande, ¿no? Además de ese estrés térmico e hídrico que genera que las hojas de los plataneros caigan, pues tenemos una serie de plagas y de enfermedades que contribuyen también a intentar el cambiar un poco la fisiología del árbol y a que esté un poco más débil y esas hojas el árbol no las pueda mantener y al final caigan, ¿no? Como si fuese un otoño adelantado. La primera es el oidio, que es un hongo foliar que sobre todo ataca a las hojas. Como veis, pues se caracteriza por el síntoma muy característico que es esta pequeña tela blanca, que lo que genera es el micelio del hongo, y lo que genera es de que altera la fotosíntesis que genera la hoja, ¿no? Y otro de los síntomas muy característicos es de que se enrolla desde la parte exterior hacia el interior, al final secando la hoja y tirándola, ¿vale? Que es un tema distinto al estrés hídrico que hemos visto antes. Luego tenemos aquí lo que sería la necrosis del plátano, que es la antracnosis. Es otro hongo foliar que actúa sobre las hojas, y si os dais cuenta, en los nervios pues tiene una zona muy necrosada, muy negra. Entonces esto es como una parada para que la savia que procede desde el sistema radicular, cuando llega a las hojas, que contiene agua para hacer la fotosíntesis, entonces lo que hace es que deseca la hoja y al final la tira. Y luego ya por último tenemos aquí, a ver, aquí mismo, aquí tenemos el tigre del plátano, que son esos puntitos negros que veis. Es un insecto chupador. Lo que hace es de que chupa la savia y los recursos de la hoja, y también puede provocar defoliaciones y que la hoja se seque. El plátano de sombra es un árbol muy común, es el árbol urbano por excelencia, el plátano de sombra, porque aguanta mucho la contaminación, es un árbol que aguanta mucho las podas y realmente es bastante resistente. Entonces, pues bueno, lo tenemos en la mayoría de las ciudades del país. Más o menos se calcula que hay en torno a unos 30.000, que suponen como un poco más del 22% o 23% del arbolado en Zaragoza, ¿no? Lo suyo sería que este porcentaje se disminuyera un poco y estuviese en torno al 10-15% por especie en la ciudad, para intentar de alguna manera el equilibrar esa biodiversidad de especies y que las plagas no se puedan ver tanto a lo largo de la ciudad. Ahora estamos en el Paseo Independencia. Aquí tenemos los tilos, que es una variedad híbrida entre el tilo de hoja pequeña y el tilo de hoja grande. Se caracteriza por estar en zonas húmedas y en zonas con bastante sombra, zonas umbrosas. Entonces, pues bueno, en principio la planificación de la calle con la plantación de estos tilos era la adecuada, más o menos hasta aquí, hasta Plaza Paraíso, porque tiene una orientación norte-sur, y sobre todo vemos que el sol está como que un par de horas o 3 horas al día dándole a los árboles. Eso le genera poco estrés térmico. ¿Qué sucede? Que cuando la plaza se amplía, las horas de luz y de insolación solar del sol son mucho mayores, entonces ya vemos el típico soflamado de las hojas, que se empiezan un poco pues a secar, sobre todo en la parte externa. Bueno, pues aquí vemos una de las quemaduras solares que puede generar el sol en el tilo, que está acostumbrado a ambientes húmedos, y se generan estas fendas verticales, pues que son quemaduras, y aquí tienes la parte viva y esta es la parte no funcional, la parte muerta. Los árboles, cuando al final desisten de las hojas y se caen como un otoño adelantado, como decía anteriormente, realmente es un mecanismo de defensa. Es decir, el árbol hace lo que tiene que hacer para sobrevivir, que realmente es su única finalidad, ¿no? Crecer y sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando tiene estreses de ese tipo, al final realmente pues las partes que no son útiles las desecha y las echa al suelo. Hay que velar por la salud de nuestros árboles, porque nos proporcionan sombra y fotos tan bonitas como las que ustedes nos hacen llegar cada tarde al 6.